Aleluya. Amén, qué bueno. Gracias, mi hermano. Que el Señor les bendiga con ustedes. Aquí el reverendo. Está muy cortito, pastor. Dios les bendiga. Qué bueno que están aquí. La semana pasada yo no pude estar, pero les extrañé bastante. Y qué lindo verles. Qué lindo saber que decidieron y escogieron hoy estar reunidos con el pueblo del Señor. Amén. Y tenemos con nosotros a mi pastor, mi padre espiritual, aquel que me dio un abrazo fuerte la primera vez que lo vi y sentí algo especial. Y fueron de los detalles que hicieron que yo me entregara delante del Señor. Aunque podíamos pasarle de un solo, pero a mí siempre me gusta presentarlo porque me siento orgulloso del pastor que Dios me dio. Con nosotros mi hermano Mario Fumero, el pastor Mario Fumero. Dios te bendiga, Mario, y te use en esta hora. Dios le bendiga. Es un gozo estar con ustedes para compartir. Amén. Hay que quitarse el bozal, ¿verdad? Para hablar. Estamos de lejos, no hay problema. Acabo de venir de estar con mi hija en Colorado y mis nietos, pero cuando pasé por Miami fui a visitar a un abogado cristiano y conversando con él me dijo unas palabras que me impresionó. Mario, tenemos que reevangelizar a los desevangelizados. Y eso se me quedó en la mente y me fui para Colorado. Estuve allí muchos días en la casa y estando allí escribí un libro que se llama así, Reevangelizar a los desevangelizados. Ahí lo llevo para imprimir y voy a hablar de ese tema. ¿Qué significa reevangelizar? Bueno, volver a dar evangelio a los que aparentemente recibieron el evangelio. ¿Y qué es desevangelizar? Bueno, la palabra des siempre que se usa es para decir lo contrario. Por ejemplo, desempleado, lo contrario es empleado. Se quedó sin trabajo, está desempleado. La palabra desevangelizar es que se evangelizaron, pero se olvidaron del evangelio. Entonces, ¿por qué afirmo que a la iglesia cristiana hay que reevangelizarla? ¿O por qué digo que los cristianos modernos están desevangelizados? Y ese es el tema que vamos a hablar. Y voy a hacer algunas preguntas y ustedes se las van a contestar por dentro, no por fuera, se quedan callados. ¿Está la iglesia viviendo acorde a las enseñanzas del evangelio? Primera pregunta, no me conteste, conteste usted mismo. ¿Podríamos decir que dentro de la iglesia hemos perdido el sentido de ser iglesia? Y otra preguntita, ¿somos conscientes del mensaje de Jesucristo en cuanto a sus demandas? Vamos a contestar estas preguntas. Claro, no puedo predicar el libro completo porque tiene muchos tópicos, pero escogí 5 tópicos para hablar, 5 tópicos de los 20 que tiene. ¿Por qué debemos de reevangelizar a la iglesia? ¿Por qué tenemos que despertar a la iglesia? Bueno, porque primero hemos perdido el sentido de la conversión. O sea, no entendemos qué es convertirse. No tenemos claro qué es nacer de nuevo. No tenemos claro qué es ser nueva criatura. Y hemos hecho una técnica evangelística de oferta barata
que lleva a la gente a creerse que aceptaron lo que no asimilaron. Vamos por parte. ¿Cuál es el llamamiento que hacemos a la gente para que se convierta? El que quiera aceptar a Cristo, levante la mano y pase al frente. Es el llamamiento popular. Pero yo os pregunto, ¿eso fue lo que enseñó Jesucristo? Pasa al frente y levanta la mano y será salvo. ¿Cuáles son las condiciones para ser un verdadero salvo? ¿Cuáles son las condiciones para convertirse? ¿Cuáles son las condiciones para nacer de nuevo? Nicodemo le preguntó, ¿qué tengo que hacer para nacer de nuevo? Pues cuando Jesús le dijo, ¿os es necesario nacer de nuevo? Nicodemo era religioso, se sabía todo el Talmud, conocía el Antiguo Testamento, formaba parte del grupo religioso, élite de su época, pero no sabía qué era nacer de nuevo. O sea, conocía la Biblia, el Antiguo Testamento, conocía la palabra de Dios, era religioso, pero no había nacido de nuevo. ¿Qué condiciones pone Jesús para nacer de nuevo? Hoy vamos a usar Biblia. La Biblia habla. Y yo creo que busquen Mateo 16, 24. Mateo 16, 24. Y si es posible, márquelo. Para mí es un texto clave. Fue el que Dios me habló a mí para convertirme cuando tenía 13 años de edad. Y no me convertí hasta los 21, hasta los 20. Pero Dios me habló con este texto. Jesús pone 3 condiciones para ser discípulo. Luego Jesús dijo a su discípulo, si alguno de ustedes quiere seguirme, tiene que abandonar su propia manera de vivir. O sea, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. 3 condiciones. Niéguese. ¿Qué es eso de negarme? Quitar tu yo. ¿Qué es quitar mi yo? Pues que ya no vivas tú, ahora viva Cristo en ti. Quiere decir que todo lo que vas a hacer lo vas a pasar por el Señor y no por ti. Yo quiero esto, pero ¿qué quiere el Señor? Negarse, quitarse, deponer, sojuzgar, someter su ego al señorío de Cristo. Nadie puede ser cristiano si no aprende a negarse a sí mismo. Y Pablo lo dijo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Toma tu cruz. ¿Qué significa tomar la cruz? Bueno, si fuera a comprarse una cruz en el mercado que vale $2, $5, $10, óyeme, qué facilito sería. No es tomar una cruz literal en el sentido de tomar un crucifijo. Es estar dispuesto a sufrir. Cruz significa sufrimiento. ¿Está dispuesta a sufrir? Y tercera condición, sígueme. Apela a la obediencia. Hacer lo que Él te diga, aunque no te guste. Si nosotros queremos ser salvos, tenemos que experimentar una conversión pasando por estos 3 principios. Negarnos, sufrir y obedecer. Negarnos, sufrir y obedecer. Y yo me pregunto, ¿cuántos en las iglesias evangélicas hoy están dispuestos a negarse, a sufrir y obedecer? Bueno, no voy a andar mucho ahí porque no hay tiempo. La segunda cosa que debemos analizar, ¿por qué tenemos que reevangelizar a la iglesia? Porque hemos perdido el concepto de la conversión. Si perdemos el concepto de negarnos y sufrir y obedecer, pues no hemos sido salvos. Para ser salvo, tiene que hacer todo lo que Él nos manda. Pero otra característica de por qué hay que reevangelizar la iglesia
Porque la iglesia ha recibido un falso evangelio. ¿Qué es el falso evangelio? Bueno, el evangelio de predicar lo que a la gente le gusta oír. Se llama endulzar las palabras. Palabras endulzadas. Palabras fingidas. Palabras que no molestan a nadie, pero sí le gustas a todo el mundo. ¿Cómo puedo llenar una iglesia? Predicando un mensaje al gusto del cliente. ¿Y qué es predicar un mensaje al gusto del cliente? Es sencillo. Predica lo que a la gente le gusta. ¿Y qué es lo que le gusta a la gente? Que lo alaben, que lo exalten, que lo hagan rico, que le ofrezcan salud, bendición y que todo es color de rosa. En otras palabras, el evangelio de Alicia en el País de las Maravillas, el evangelio de oferta barata. Por eso las iglesias que predican este evangelio están llenas. Oye, ¿me quieren llenar esta iglesia? Pongan, pare de sufrir. Hágase rico con Cristo. Reciba salud permanente. Adiós al COVID. Si le ofrecemos a la gente lo que a la gente le gusta, vamos a llenar la iglesia. Por eso es que la mentira tiene más atractivos que la verdad. A la gente le encanta la mentira. Y cuanto más grande sea la mentira, más seguidores tiene. Pero, ¿qué mensaje predicó Jesucristo? Hay dos mensajes. El mensaje que se adapta al gusto del cliente o el mensaje confrontativo. El mensaje de oferta o el mensaje de demanda. ¿Qué es la oferta? Tómalo. ¿Qué es demanda? Dámelo. Vamos a buscar 2 de Pedro capítulo 2 versículo 3. 2:3. Dice el apóstol Pedro, y por avaricia, la palabra avaricia es deseo de tener, acumular riqueza, buscar bienes. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, o sea, harán negocio con vosotros, con palabras fingidas. Palabras fingidas, o sea, aparentando algo que no es. Sobre los tales ya de largo el tiempo de la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Predicar la verdad cuesta. Predicar la verdad duele. Decir lo que a la gente no le gusta oír cae mal. Saben que una vez hace muchos años en Brigada prediqué una serie de mensajes y un hermano me dijo que yo era un pájaro de mar agüero porque nunca predico nada bueno. ¿Y a qué le llama bueno? Bueno, prosperidad, salud, riqueza, bienestar, que todo es color de rosa, que vamos a conquistar el mundo, que esto que va para mejor. Ah, pero si tú predicas la verdad, como está en la Biblia, entonces la gente se asusta. ¿Por qué? Porque el evangelio no es diplomático, ni la palabra de Jesús fue diplomática. Y aquí viene el tercer punto. ¿Cómo era el mensaje de Jesús? ¿Cómo hablaba Jesús? ¿Ofreció alguna vez algo a cambio de que le siguieran? ¿Por qué Jesús fue censurado, perseguido y crucificado? ¿Por adaptarse al sistema dominante religioso de su época? No. ¿Quién mataron a Jesús? No fueron los romanos. Eso es un error. Los romanos fueron el medio. Quien mataron a Jesucristo fueron los mismos religiosos de su época. ¿Y por qué lo mataron? Porque predicaba algo contrario a lo que ellos vivían. Si no, le hace Mateo capítulo 23 para que vea. Porque eran religiosos,
pero hipócritas. Jesús trajo un evangelio de confrontación, no de adaptación al sistema. Hoy en día la iglesia no predica este mensaje de confrontación. Hermanos, si yo predicara el mensaje de confrontación aquí, la mitad de ustedes se irían. A nadie le gusta que lo confronten. A nadie le gusta que le digan lo que no quiere oír. Por eso es que la mayoría de las iglesias adaptan el sermón al gusto del cliente. Porque de tal evangelio, tales cristianos. Como dice el refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. Dime qué evangelio recibe y te diré qué cristiano tú eres. Ahora, ¿cómo era el mensaje de Jesús? Era dura sus palabras. Nunca habló suave. Era directo, conciso y preciso. Nada diplomático. Si algo tenía Jesús, era que jamás usó oferta o atracción para que la gente le siguiera. Cuando llamó a Mateo, ¿qué le dijo? Mateo, si me sigues, te voy a hacer cobrador de los impuestos celestiales y no del impuesto de Roma. No. Mateo estaba trabajando. Un trabajo mal visto en aquella época porque un publicano era un vendepatria, uno que estaba al servicio de Roma para cobrar impuestos a su propia gente para servir al imperio invasor. Y Jesús se le acercó a Mateo y solo le dijo una simple palabra: sígueme. No le ofreció nada, solo le dijo sígueme. Si nosotros leemos Juan capítulo 6, versículo 60, vemos lo duro que era Jesús. Y quizás hay que leer el contexto porque esto se repite también en Mateo y en Marcos, que era cuando Jesús hizo la multiplicación de los panes y los peces. Le dio de comer a 3,000 personas y bueno, al final sobraron 12 cestas. Eso fue al mediodía, ¿no? A la hora del almuerzo. Y los discípulos recogieron 12 cestas porque Jesús nunca dejaba nada tirado, todo lo recogía. Esto es otra enseñanza que hay que dar. En la iglesia todo se debe recoger. Pero bueno, y sobraron 12 cestas de comida y la gente no se iba. Y llegó la cena y se quedaron. Y claro, los discípulos esperaban una congregación de 12, pasó a 3,000. ¡Uy, qué bendición! Y sobraron 12 cestas de comida. Al principio con 5 panes y 3 peces dio de comer a los 5,000. Ahora con 12 cestas era más fácil hacer el milagro. Cuando llegó la hora de la cena, Jesús le dijo: ¿tienen hambre? Cómanme a mí. Yo soy el pan que descendió del cielo. Y la gente se frustró y se empezó a ir. Y entonces los discípulos, al ver que la gente se había ido y la congregación de 3,000 se quedó solamente con los 12, se frustraron y empezaron a murmurar. Y Jesús, en vez de consolarlos, porque yo estoy seguro que si aquí se me va el 70% se va y se queda un 10%, lo más posible es que el pastor, el líder, diga: hermano, no te preocupes, ya vendrán otros, ten paciencia. Los animaríamos, los consolaríamos, ¿verdad? Pero Jesús no los consoló ni los animó, más bien los corrió. ¿Queréis también iros vosotros? Pues váyanse. Ese era el Jesús de la Biblia, duro, conciso y preciso. Y aquí en Juan 6:60 también ocurrió lo mismo, les habló. Y entonces le dijo unas palabras muy duras a la gente. Y dice el versículo 6:60 de Juan: al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? El evangelio es duro. El evangelio es confrontativo. El evangelio no se puede adaptar al gusto del cliente. No le voy a predicar a la gente lo que le gusta, lo que quiere, no. Le voy a predicar a la gente lo que Dios manda que se le predique. Arrepentíos y convertíos y naced de nuevo. Así que hay 3 verdades que tenemos que entender. 1,
La conversión es negarnos, sufrir y obedecer. 2, no podemos endulzar el evangelio al gusto del cliente, darle un evangelio adaptado a su capricho. Hay que predicarle la verdad, aunque duela. 3, Jesús no era diplomático, ni predicó un mensaje de oferta. Hombre, si yo le ofrezco a alguien bendiciones, ¿quién no quiere bendición? Es más, hay una pila de disparates por ahí tan terribles que he oído predicadores que dicen que Jesucristo era rico, tenía ropa lujosa, tenía varias casas y predican un evangelio de la prosperidad que yo le llamo el evangelio de la codicia. Y la codicia es el 10º mandamiento, no codiciarás. Sin embargo, habían algunos que querían seguir a Jesús, pensando quizás en lo material, en el bienestar, en la comodidad, en la prosperidad. Y como dice la Biblia que Jesús sabía lo que la gente pensaba, porque él escudriñaba todo, en una ocasión se le acercó un joven que le quería seguir y fue muy directo y muy duro. Lucas capítulo 9, versículo 58. Lucas 9, 58. Y les dijo Jesús: las zorras tienen guaridas o cueva, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Así que ni almohada tenía, ni cama Pullman. Y si él no tenía donde recostar su cabeza, ¿qué le estaba ofreciendo a los que le querían seguir? Bueno, le dijo: ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Ese fue el evangelio de Cristo. No fue un evangelio de prosperidad, de bienestar, de comodidad, de riqueza, de adaptarme al medio para vivir conforme a este siglo, sino un evangelio de renunciación, de negación, de sacrificio. Por eso el apóstol Pablo aprendió muy bien la lección de la enseñanza de Jesús. En una ocasión escribió a Timoteo y le dijo: sé tener abundancia y sé tener escasez. En todo estoy contento. Sé dormir en una cama Pullman y en un petate. O sé dormir en el suelo o en una buena cama. Pero sea en el suelo, sea en la cama, tenga almohada o no tenga almohada, yo sirvo al Señor. Cristo es sobre todo. Este fue el evangelio de Cristo, un evangelio no barato, porque era un evangelio que requería sacrificio. Y por eso digo que a la iglesia hay que reevangelizarla. ¿Cuántos en la iglesia están dispuestos al sacrificio? ¿Cuántos están dispuestos a negarse? ¿Cuántos están dispuestos a escuchar un evangelio que le duela, que sea duro, que sea directo? ¿Cuántos? Vamos al 4 puntos. El evangelio tiene que infundir temor. Y tristemente el temor se ha perdido. Se ha perdido. Del sistema jurídico se ha perdido. Y en la iglesia se ha perdido. ¿Por qué se ha perdido el temor? Porque la mayoría de los cristianos han perdido una cualidad clave entre las muchas cualidades. En el libro yo hablo de la misericordia, hablo de la piedad, pero yo ahora voy a hablar de una cualidad tremenda que hoy no encontramos en las iglesias o en la mayoría de los cristianos. Y por eso hay que reevangelizarlos. ¿Cuál es la cualidad clave de un cristiano? Es una palabra: integridad. Integridad. ¿Qué es integridad? Integridad es un licuado de muchas virtudes que solo la puede tener un hijo de Dios.
Por ejemplo, integridad es, si yo cojo una licuadora y echo honestidad, le meto responsabilidad, le meto puntualidad, le meto cabalidad, le meto transparencia, le meto intachable, lo licúo todo, lo que sale se llama integridad. La integridad es una mezcla de muchas cualidades. Ser íntegro es ser cabal, responsable, honesto. Miren, hoy en la mañana tengo una visita conmigo que se llama Eliezer. Ayer fue en la noche a comer algo con sus niños y se le perdió la cartera. Hoy en la mañana dijo, voy a ver al restaurante donde fui a ver si la encontraron. Yo dije, bueno, aquí si se pierde algo, encontrarlo es un milagro. Máxime si van latinos y no se ofendan. Pero fue y la habían guardado, la habían encontrado. Pero había una razón por qué no se había perdido, no tenía dinero. Integridad. Qué triste, ¿verdad? La iglesia latinoamericana es tan grande y es donde más deshonestidad hay, más corrupción, más robo, más porca vergüenza. Una vez una hermana estaba en el culto y de pronto cuando fue a dar la ofrenda se le había perdido la cartera. Y levanta, pastor, pastor, sí, me han robado la cartera en el culto. Y el pastor dijo, gracias Señor que los ladrones vienen al culto. Íntegro. Mire, encontrar una persona íntegra, yo les digo por experiencia, trabajo con drogadictos y trabajo en 2 proyectos. Han pasado por el proyecto más de unas 28,000 a 30,000 personas y puedo contar con mis dedos de la mano las personas que he encontrado íntegras. Encontrar una persona íntegra a un convertido es un milagro. ¿Qué es una persona íntegra? Aquel que tiene el principio de lo que no es mío es de otro y no lo toco. ¿Sabe? En Suecia, en los subway, en los metros, en el transporte, tienen sistema de trenes, ¿no? Donde, como en Nueva York, en donde la gente compra su boleto, lo mete y pasa a la máquina. Pero hay una máquina que dice para los que no tienen dinero. Y un latino fue a Suecia y vio que ahí decía, para los que no tienen dinero, podían pasar sin ticket. Y las otras máquinas eran con ticket. Y se puso a mirar y nadie pasaba por la máquina que era gratis. Y claro, como era latino, le extrañó. Y entonces fue y le preguntó al de la cabina, ven acá, ¿esa máquina es para los que no tienen dinero? Sí. ¿Y por qué nadie pasa por ahí? No, porque el que tiene dinero compra su ticket. Se quedó pensando. Pregunta, ¿qué hubiera ocurrido si esa máquina la ponen en un país latino? Se ríen. Bueno, eso de que se roba la máquina, hay un chiste por ahí. Los japoneses fabricaron una máquina para capturar ladrones. Era como una de esas fotografías que uno entra, se sienta y pusieron el dinero arriba. Entonces la gente pasaba, miraba ese módulo, miraba el dinero, entraban y cogían el dinero. Y en cuanto lo cogía, el detector de señales cerraba las puertas y daba una alarma para que la policía viniera y se llevara al ladrón. Esa máquina la inventaron en Tokio. La pusieron en la plaza de Tokio y no cayó nadie. Pero Nueva York decidió alquilarla y la pusieron en el Times Square. En un día cayeron más de 50 personas, la mayoría eran negros y latinos. Y decidió Honduras alquilar la máquina para ponerla en el Parque Central. Y pusieron la máquina en el Parque Central. Como no caía nadie, al otro día fueron la policía a ver la máquina y había desaparecido.
Integridad. Miren, los japoneses son tan íntegros que fíjense lo que hacen en Japón. En las calles, cuando viene la época de invierno, ponen paraguas a ambos lados, sombrillas. Y el japonés, cuando va a cruzar la calle, coge el paraguas, lo abre, cruza al otro lado y lo deposita en el otro lado. Y así la gente se mueve cruzando la calle con paraguas. Pongan un paraguas en un país latino para cruzar la calle, a ver si aparece. Ah, pero es que a los niños en Japón no son cristianos, allá no predomina el cristianismo, pero le enseñan al niño desde pequeño: lo que no es tuyo es de otro, no se toca. Integridad, honestidad. Cuando hay honestidad hay transparencia, no hay nada oculto, porque Juan dice que nada hay oculto, porque somos hijos de luz. Puntualidad. Ay. Cuando yo llegué a Honduras y América Latina, lo que más sufrí fue la impuntualidad de los cristianos. Miren, yo no me explico por qué. Por eso hay que reevangelizar la iglesia. Nuestro hablar tiene que ser sí, sí o no, no. Y lo que es de más, del mal procede. Lo dijo Jesús. Íntegro es tener palabra. Es ser puntual. Yo tengo problemas. A veces voy a una boda que supuestamente la anunciaron a las 5 y termino casándolo a las 7. Porque la mujer, la novia, para torturar al novio, estuvo dando vueltas y esperando. Y yo ya me enojo con las bodas. Un día llegué a una boda y mire, ¿a qué hora la boda? A las 5. Ok. Si entre las 5 y las 5 y cuarto no llega la novia, yo me voy, que lo case otro. Ahora esa es mi técnica ahora para ir a una boda. Hermano, quiero que me case. ¿A qué hora se va a casar? A las 4. Bueno, si no está a las 4 y cuarto, yo me voy. Ay, hermano, es que no puede ser tan exigente. No, ¿para qué ponen una hora y vienen otra? Mejor diga que es a las 6. Y citen a la gente a las 5. ¿Por qué si el culto es a las 10, llegan a las 10:30? El tráfico. Hermano, cuando tú vas a salir, tú conoces la ciudad. Sabes la hora de rush, la hora que hay mucho tráfico. Y como tú sabes la hora del tráfico, tú siempre sales con unos minutos antes. Está bien que llegue una vez tarde. Ok, cualquiera puede tener un accidente, se le ponchó una llanta, tuvo un problema, a lo mejor el niño, algo le puede pasar, un dolor de barriga que lo demoró, pues algo puede pasar. Pero que siempre lleguemos tarde. Que le digamos a una persona que ahí llego y no llego. Y a veces sabiendo que no puedes llegar, dice que llegas. Eso es mentira. No, hermano, no. La integridad es parte de la puntualidad y la puntualidad es parte de la responsabilidad. Ahora bien, ¿qué tiene que ver la integridad con la vida cristiana? Ahí viene el problema. ¿Por qué la gente ya no cree en el Evangelio? ¿Por qué hemos perdido credibilidad en el mundo? Por el testimonio. ¿Y cuál es el testimonio que más se ve? La integridad, la honestidad, la responsabilidad, la puntualidad. Cuando yo quiero juzgar a un cristiano si en realidad ha nacido de nuevo, solamente tengo que mirar si es puntual, íntegro y responsable. ¿Cómo administra sus bienes? Miren, hermano, la iglesia está llena de muchos que dicen ser lo que no son. Por eso hay que reevangelizarlos. Y reevangelizar no es nada más que hacerlos volver a los principios del Evangelio. Y el mayor principio del Evangelio se encuentra en Lucas 16:10. Lucas 16:10. Fiel. Fiel a la palabra, fiel a lo que Dios me ha dado, fiel a lo que tengo, fiel a lo que poseo. El que es fiel en lo muy poco
en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en los más es injusto. ¿Saben? Hay un texto que está en Mateo capítulo 24, versículos 7 o 8, que dice que por multiplicarse la maldad, el amor se enfría. ¿Cómo es eso que el amor se enfría? Bueno, si una persona tú le encomiendas algo y no te da la talla, tú no vas a confiar en él. Una vez yo le presté la casa en España a unos misioneros. Misioneros. No voy a decir de dónde ni quién son. Y me fui. Yo estaba en Noruega, se la presté por un mes. Cuando volví, madre mía, todas las cuentas se me habían disparado. Tuvieron el aire acondicionado puesto a las 24 horas. El agua terrible. La casa, bueno. Quedé frustrado. Más nunca le presté la casa a nadie. Mario no tiene corazón. Sí, pero por multiplicarse la maldad, el amor se enfriará. Que te encomienden a ti algo y tú des cuenta de eso. Y lo hagas rectamente. Creas credibilidad. Pero si yo te presto todo y algo y no eres fiel con lo ajeno, es porque no eres fiel con lo tuyo. Y si no eres fiel en lo poco, te dará Dios lo mucho. Pero creo que vean este otro texto que me interesa más. Primera de Timoteo 3:7. ¿Cuál es la columna vertebral de la credibilidad de una iglesia que evangeliza? O sea, ¿qué es lo que más va a impactar al mundo cuando evangelizamos? ¿Qué? Primera de Timoteo 3:7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. De los de afuera. A lo mejor en la iglesia eres un santo, aleluya, muy lindo. Eres un modelo tremendo. Pero en el trabajo llega tarde. Deja regadas las cosas. Tu casa es un desorden. Tu administración es un caos. Le debe a medio mundo. Tu testimonio afuera es feo. ¿Qué pasa cuando tu testimonio de afuera no es correcto? Dice la Biblia ahí, cae en descrédito y lazo del diablo. ¿Qué significa la palabra descrédito? Lo contrario de crédito. ¿Qué es crédito? Que pagas a tiempo y eres correcto. ¿Qué es descrédito? Que no tienes credibilidad en lo que haces. Eres una persona que duda. Voy a llegar. Si tú sabes que la persona es puntual, tú llegas a tiempo. Ah, pero ese dijo que llegue, no va a llegar. Paga, pero no pagas. Coge fiado y no paga. Miren, hermano, en este país, cuando tú tienes un buen crédito, hasta las tarjetas de crédito te las mandan sin llenar nada. No sé cuánto le ha pasado que le mandan las tarjetas, porque cuando ven tu récord de crédito, todo el mundo te lo quiere dar. Ah, pero cuando tú tienes mal crédito, ay, Dios mío. Ahora bien, esto es en el mundo económico, en el mundo secular. ¿Y qué tal en la vida del cristiano delante del mundo cuando va a predicar? ¿De qué vale predicar un evangelio recto cuando tú estás torcido? ¿De qué vale predicar un evangelio de entrega cuando tú no estás entregado? ¿De qué vale predicar un evangelio de compromiso cuando tú no tienes compromiso? ¿De qué vale predicar un evangelio de negación cuando tú vives lleno de altivez y de orgullo? Por eso hay que reevangelizar la iglesia, devolverlo a estos valores. Porque lo que más va a impactar al mundo en la evangelización es que a la hora de evangelizar nosotros estemos reevangelizados en la vida de Cristo Jesús. Y por último, cuando hablamos de la iglesia, hablamos de un reino. Un reino dentro de otro reino. Porque mi reino no es de este mundo. Cuando quiera curiosidad, busquen una concordancia las veces que aparece la palabra reino solamente en los evangelios.
Buscad primeramente el reino. El reino de Dios es semejante. El reino de Dios se ha acercado a vosotros. No se puede servir a dos señores. El reino de este mundo, el príncipe de este mundo es Satanás. Hay tantas palabras con reino que establecen que hay dos reinos. Uno es el reino de Jesús como Señor, que se llama iglesia. Los que han nacido de nuevo, los que han roto con el otro reino, con el reino de afuera. Se habla de luz y tinieblas. Se habla de camino recto y camino torcido, puerta ancha y puerta estrecha. Se habla de servir a Dios o servir a Mamón, que es la riqueza, el diablo. Pues bien, ¿a qué reino pertenecemos nosotros? Al reino de Dios. ¿Y cuál es el fundamento del reino de Dios? ¿Cuál es el fundamento del reino de Dios? Segunda de Timoteo 2:19. Segunda de Timoteo 2:19. Segunda de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme. La palabra firme es que no se cambia, no se altera, no cede. Teniendo este sello, marca, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Y por qué los conoce? Bueno, porque se apartan de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Iniquidad es igual a maldad, a corrupción. El mundo es inicuo. El mundo tiene un estilo de vida diferente al que debemos tener nosotros. Nosotros somos nación santa. Todo el que cree en el Señor tiene que apartarse de los deseos, de las costumbres del mundo. Somos dos culturas en un mundo diferente. La cultura del reino es diferente a la cultura del mundo. Las modas del mundo, las palabras del mundo, las ideologías del mundo son diferentes a los principios de Dios. Y eso está claramente definido en Santiago 4:4. Y con esto termino. Santiago 4:4. ¿Cómo le llama el Señor a los cristianos que viven con Cristo y con el mundo? Y tienen esta dualidad de conducta. ¿Cómo le llama? Adúlteros. ¿Y por qué son adúlteros? Porque han adulterado la palabra. Porque predican un evangelio que no viven. Porque están en el mundo, pero son del mundo. Y la Biblia dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Y qué quiere decir eso de que no somos del mundo? Que marcamos una diferencia. Hoy en día saber quién es cristiano y quién es mundano cuesta trabajo. Óyeme, ¿qué trabajo cuesta? Y máximo cuando se ponen camisetas o símbolos cristianos. ¿Qué trabajo da? ¿Saben? A mí no me gusta poner pegatinas bíblicas en el carro. No me gusta porque tengo miedo. Tengo miedo de que sin querer cometa una infracción y digan, mire, ese cristiano se llevó una luz roja. Claro, no me la llevo. Pero puedo cometer un error, cualquiera comete un error. Hay que cuidar tanto el testimonio. Hay que marcar la diferencia entre el reino de Dios y el reino de este mundo. Por eso Santiago 4:4 dice a los cristianos que no se definen adúlteros o almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Cómo hablo, cómo visto, cómo actúo, cómo me comporto? ¿Me diferencio de los que están en el mundo o actúo igual que los del mundo? ¿A quién imito más? ¿Los esquemas que me presentan por la televisión o los principios que me presenta la Biblia? ¿En qué reino estoy?
¿qué evangelio sigo? ¿Qué compromiso tengo? Hermanos, la calidad de vida de las iglesias ha menguado tanto que yo creo que antes de evangelizar a los que están perdidos, las iglesias están llenas de gente perdidas, que recibieron un evangelio, pero tristemente no lo están viviendo. ¿Y saben por qué no lo viven? Muchas veces no es por culpa de ellos, sino de los que le predicamos. Tenemos miedo a hablarle claro, porque si hablamos claro, espantamos la gente. Y si espantamos la gente, disminuyen los ingresos, los diezmos, las ofrendas. Pero no, yo tengo que ser fiel a la palabra. No es el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que reevangelicémonos para evangelizar, porque de lo contrario, todo lo que digamos afuera será palabra necia y oído sordo, porque nuestra vida hará tanto escándalo que la gente no podrá escuchar nuestro mensaje. Seamos coherentes. Aceptar a Cristo no es levantar la mano, no es pasar al frente, no es decir amén. Aceptar a Cristo es nacer de nuevo. Es negarnos a nosotros mismos. Es estar dispuesto a padecer y a obedecerle en todo. Y ese todo envuelve integridad. Padre, te damos gracias por tu palabra. Enséñanos a reevangelizar a la iglesia para comenzar a vivir de acuerdo a tus postulados en un mundo decadente. En un mundo donde decir la verdad puede traer consecuencias. Pero no podemos vivir engañados ni engañando. Tenemos que instar a tiempo y fuera de tiempo. Apartarnos de iniquidad y saber que la amistad con el mundo es enemistad para con Dios. Y no vivir basado en los esquemas del sistema que nos rodea, sino en los principios de tu palabra. Ayúdanos a vivir esta palabra, a negarnos, a sufrir y a obedecer, para tener credibilidad y que el mundo sepa lo que soy, no por lo que digo, sino por lo que vivo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Yo me voy el martes, me voy para Honduras. ¿Quién quiere mandar saludos? Saludos, pero sin COVID, ¿verdad?